Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel y en este primer módulo se va a hablar sobre el tema de la indeterminación, un tema que nos compete a todos desde un contexto general hasta un contexto más jurídico en específico. Vamos a abordar esto apoyándonos un poco desde la revista de Derecho sobre la indeterminación y la ley constitucional. Esta es de Alberto de Real Alcala, el cual nos estará soportando algunas ideas. Bueno, para comenzar vamos a abordar el tema de indeterminación de carácter general, como ya lo he dicho, para entender en un contexto general cómo nos podría afectar, después cómo podríamos determinarlas, dichas vacíos y lagunas que queden, los conceptos jurídicos indeterminados, que seremos como los mencionaremos en su momento. A esto les vamos a mencionar por su relación estrecha con el derecho. Y finalmente, cómo estos conceptos indeterminados con relación al derecho, al mundo jurídico, cómo podríamos determinarlos, es decir, cómo podríamos resolverlos. Bueno, en primera instancia, entonces vamos a ver que una indeterminación va a ser dicha vaguedad y generalidad, incluso que se puede generar ambigüedad en algunos casos dentro de diferentes contextos. El primer contexto pues sería el general, ¿no? El que nos compete a todos desde un carácter, por ejemplo, el lenguaje que creamos y por el cual nos comunicamos todos los días, a veces puede generar estas lagunas o texturas abiertas, como ya lo mencionaré a continuación, para que digamos que la comunicación tenga lagunas y sea un poquito más con dificultad. Esto en un contexto general. Eh, Vemos que este tipo de situaciones se da por diferentes motivos. Uno de ellos que nos da pues, el autor Alberto de Real Alcala en su texto, en su revista, es que las personas, pues por la creación por utilizar tanta vaguedad de palabras, lo que sucede es que se crea una pluralidad de perspectivas. Y esta pluralidad de perspectivas, pues lo que va a hacer es que cada uno se entienda de manera diferente. Lo vamos a ver en cualquier momento y es por ello que se generan las confusiones en un contexto general. Bueno, llevándolo un poquito más de la mano a los autores y como lo sería Hart, juristas antiguos, vamos a ver a Kelsen también, Kelsen como con su estructura dinámica, comenzando por Kelsen, en el cual denomina que va a haber como un choque entre en estas indeterminaciones que se van a generar y pues va a ser un poquito complicado entenderlas. Hart, por su parte, va a mencionar un poquito más la textura abierta de la norma, llevándolo un poquito más de la mano del derecho, donde van a haber lagunas, zonas grises, donde van a encontrarse pues dificultad en el derecho. Bueno, también es de recalcar y es menester entender que Joachim Smith, que también es mencionado, trae una diferencia bastante interesante, que es que la indeterminación no es cualitativa, sino cuantitativa. Es decir, que se van a entender unos grados de complejidad que se van a generar dentro de estos. Es decir, que va a haber una acumulación y pues esto va a ser lo que va a revisar de una u otra manera los operadores jurídicos, que pues ya los vamos a ver más adelante. Bueno, de esta manera, entonces vemos que como el lenguaje común, el lenguaje del diario vivir y dicha indeterminación que se genera va pues a afectar de una u otra manera pues el lenguaje jurídico, porque es de la que se respalda y se sostiene el derecho. Entonces vamos a ver, por ejemplo, como dentro del derecho administrativo se denomina la indeterminación jurídica, ¿sí? Esto trayendo a colación esta unión de indeterminación y derecho, estos conceptos jurídicos indeterminados que van a ser la misma vaguedad, la misma generalidad, la ambigüedad que se genera, pero pues encaminada al derecho. Bueno, vamos a ver que las causas más importantes de la indeterminación en el lenguaje de los textos jurídicos, mencionadas por el autor, va a ser que en su momento, bueno, en un primer lugar, digamos que va a haber un uso limitado.
de utilización de las palabras, ¿sí? Para que se genere este grado de indeterminación, eh, lo que significa que la palabra es algo, digamos que sustancial en el lenguaje, y el uso limitado de estas palabras va a generar que vaya a haber una indeterminación. En una segunda instancia vamos a ver las distancias que hay en el tiempo, haciendo referencia a los cambios dentro de la norma, que van acogiendo nuevos ciclos. Pues digamos que el derecho va a ir evolucionando, y pues es necesario actualizarlos. De hecho, ahí va a haber un tema de los cuales porque esta indeterminación es interesante de un lado no negativo, sino positivo. Ya lo vamos a ver. Finalmente, y digamos que es otra de las maneras en las que se genera esta indeterminación, es por la voluntad del legislador. El legislador puede acentuar, digamos que, dicha indeterminación, eh, y presentar este lenguaje pues de una manera escrita, ¿sí? O sea, el legislador puede hacerlo. Vamos a ver ahora entonces cómo, dicho, bueno, ahora vamos a traer a colación la figura de operador jurídico, que va a ser como se le va a denominar, que va a ser pues el que va a resolver esta indeterminación. Digamos que en un primer lugar va a haber una indeterminación para fijar el significado jurídico. O sea, va a tener como dos misiones el operador jurídico. En un primer lugar va a ser el de fijar el significado jurídico del concepto determinado, pues para que no se genere más problemas a futuro. Y segundo, aplicar o no aplicar en un caso particular la realidad la realidad de dicha normativa. Porque es importante tener el concepto definido en ese momento en el que el operador jurídico la va a cambiar. Bueno, entonces finalmente pues concluimos que hay una relación, en efecto hay una relación estrecha entre indeterminación y lenguaje jurídico, y pues la perdurabilidad en el derecho, que va a ser una misión importante, y por ello era que decía que iba a haber un pro en la indeterminación, y que realmente pues coincido bastante con el autor en esta idea, que en realidad va a ayudar a conservar el derecho. Pues digamos que al estar en un mundo cambiante va a ser un punto a favor para que el derecho, digamos, que pueda evolucionar. Y si la indeterminación va a ser constante, pues se va a estar retroalimentando y se va a estar rellenando esos vacíos que van a quedar, porque digamos que los casos que se presentan durante las siguientes etapas pues van a ser diferentes. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar, pues ya vimos cómo de una manera se determinan las normativas, los contextos sociales. Ahora vamos a ver una manera en la que pues, vamos a determinar dichas normas y dichos contextos. Entonces vamos a ver en una primera instancia cómo las razones técnico-jurídicas que puede brindar el operador jurídico pueden funcionar. Esto viéndolo desde una postura más, Alberto de Real Alcalá lo menciona un poquito más desde creando conciencia como un científico jurídico, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el marco jurídico y en el que se sitúa dicha indeterminación. Hay que tenerlo en cuenta así. Entonces, digamos que va a la indagar dentro de esta normativa, pero pues respetando la jurisprudencia y las reglas del Estado, claramente está. Después va a haber unas razones subjetivas de que va a ser otra manera, pero esta, digamos, desde una dimensión personal. Digamos que el operador jurídico va a ser arbitrario dentro de esta decisión, y va a tener su potestad pues, para poder decidir, y de una manera más subjetiva empezar a indagar dentro de estas normativas o lagunas que se van a generar, y así ayudar a la decisión para determinar dicha normativa. Otra sería las razones de tradición, que es mencionada ahí, que es trayéndolas contemporáneamente, año tras año, para que de esta manera pues, se pueda facilitar la manera de determinar dicha normativa, y los contextos anteriores nos sirvan para dictar nuevas jurisprudencias. Es así como se podría determinar.
las razones ciudadanas, que va a ser aquí como el operador jurídico se va a sentar como un ciudadano y también va a ser parte de esta segunda cara que va a tener pues para determinar las normativas desde los valores éticos y sociales que se van a ir creando pues en lo que avanza la sociedad y así brindar un apoyo pues para que el operador jurídico pueda decir de esta manera. Y bueno, estas serían básicamente las maneras en las cuales podríamos determinar, nos las cuenta Alberto de Real Alcalá, en cómo podríamos determinar las normativas que se generan dentro de un contexto de derecho. Esto sería todo, muchas gracias.